Esta serie que vamos a comenzar en esta reflexión la hemos titulado Llamados a ser multiplicados. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos llamados a multiplicarnos. Somos un pueblo que produce vida, por lo cual somos la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor no es inerte, sino que produce vida, y estamos llamados a eso, llamados a multiplicarnos. Isaías capítulo 54, la escritura declara y dice lo siguiente. Isaías capítulo 54, gloria al nombre de Jesús, versículos 2 y 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Regocíjate, oh estéril, de espacio tan maravilloso, y la expresión que usa el Señor allí, estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. A esta que el Señor le dice allí, estéril, la que no daba luz, le dice, levanta canción, no te desesperes, no te angusties. Está hablándole al pueblo de Dios, está hablándole a Sión, la ciudad santa, al pueblo de Israel. Y le dice el Señor, ensancha el sitio de tu tienda. O sea, a pesar de que te sientes sin fuerzas, te sientes escaso, te sientes estéril, está llamado a ensanchar el lugar donde estás. Se ensancha el sitio de tu tienda, y dice, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus puertas y refuerza tus estacas. Versículo 3. Porque tú te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitarás las ciudades asoladas. La expresión allá que dijo el faraón de Egipto era que, a pesar de ellos estar esclavos allí en Egipto, el pueblo de Israel estaba creciendo, se estaba multiplicando en gran manera. Ahora Dios le dice aquí al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, regocíjate, oh estéril. O sea, en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la situación que vives, le está diciendo, regocíjate. Y va a suceder cosas maravillosas. Regocíjese la que no daba luz, levante canción, alabe, glorifique al Señor. Da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Que más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y le dice, ensancha el sitio de tu tienda. O sea, es un llamado, o un llamamiento, o una orden, o un mandato. Cuando estamos hablando de llamados a ser multiplicados, multiplicar es aumentar, multiplicar es crecer, multiplicar es ensanchar. Y para nosotros estudiar este tema en esta reflexión, tomamos como lema la frase que está en Mateo capítulo 28, versículo 19, que el Señor dijo, y esa orden, Mateo 28, 19, la gran comisión. Y también una expresión que usó el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Estas dos expresiones las unimos allí. Y entonces, para tomar este tema en esta serie, ¿y por qué hay que ir? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Si usted analiza el ciclo de la vida, lo que nosotros vivimos, la naturaleza misma nos enseña que hemos sido creados para multiplicarnos y reproducirnos. En los seres vivos vemos esto, nacen, crecen, se reproducen y mueren. El Señor se lo dijo allí a Adán, para que sujuzgues la tierra y te multipliques. Ese fue el propósito del Señor. Cuando hablamos nosotros de llamados a ser multiplicados, estamos llamados a crecer.
Estamos llamados a aumentar. Estamos llamados a ensancharnos. Y esto es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que su pueblo sea fructífero. Hay algunas razones por las cuales no entendemos muchos de nosotros por qué Dios quiere que el pueblo sea fructífero o cuál es el propósito. Y si usted ve a nivel mundial, la iglesia es numerosa. Mucha gente que ha llegado al conocimiento de la verdad. Y no estoy hablando de denominación, estoy hablando de la iglesia del Señor. La iglesia en masa, la iglesia en muchedumbre, la iglesia en persona, en cantidad de gente. Y a eso es que Dios nos ha llamado, a crecer donde estemos, a multiplicarnos, donde vayamos, a llevar, a hacer la obra, a ensanchar el sitio de nuestra tienda. Isaías capítulo 54, versículos 2 y 3, Dios nos insta a ensanchar. Dios está diciendo ensancha. Y para poder entender el llamado a ser multiplicado, lo primero que debemos es analizar la manera como Dios ve a su pueblo. O sea, para poder entender el por qué multiplicarnos, o por qué estamos siendo llamados a ser multiplicados, o entender para qué tenemos que multiplicarnos. Entonces vamos a analizar cómo ve Dios a su pueblo. No cómo te ve el pastor, no cómo te ve el ministro, no cómo te ve el líder, aún ni cómo te ves tú mismo, ni cómo me veo yo mismo. Es cómo te ve el Señor. Ezequiel capítulo 37. Vamos al 36 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Vamos a mirar los versículos 36, capítulo 36, perdón, versículos 37 al 31. Ezequiel 36, versículo 37. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en su fiesta solemne. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Dios ve a su pueblo como un rebaño de ovejas. Tomamos este ejemplo de la manera como Dios ve a su pueblo para analizar la manera de multiplicarse comparándonos como ovejas. 31 del capítulo de Ezequiel dice, vamos a ver el versículo 30: y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, refiriéndose a Israel. La casa de Israel, dice Jehová el Señor, versículo 31, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. O sea, lo primero que yo tengo que analizar para poder entender este tema de multiplicarnos es que Dios ve a su pueblo como un rebaño de ovejas. Lo ve como un rebaño de ovejas. A pesar de ser hombres, como habla los versículos 37 y 38 de Ezequiel, son mis ovejas, dice el Señor. Y el versículo 31 del capítulo 34 de Ezequiel lo está diciendo: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Por qué Dios ve al pueblo como una oveja? O como un rebaño de ovejas ve al pueblo. ¿Por qué lo compara con una oveja? No lo comparó con otro animal, sino lo compara con ovejas. Primero, la oveja tiene ciertas cualidades, y cualidades muy hermosas, más que otros animales. Tiene ciertas características. La oveja es reproductiva, la oveja es productiva, la oveja es mansa y la oveja es dócil.
Analizando esta situación, esto de ser reproductiva se reproduce. De ser productiva, o sea, produce leche, carne, lana. Mansa, o sea que es apacible, es doméstica, no es rebelde. Dócil, es obediente, que hace lo que se le manda. La oveja es fácil de educar. Tremendas cualidades que tiene la oveja. Y por eso el Señor nos compara como ovejas. Y para poder ser oveja, tengo que tener un pastor. Por eso el rey David, refiriéndose a Dios, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y la situación es que David entiende el cuidado de un pastor por una oveja, es porque él era pastor de ovejas. Y cuando él entendió que Dios tenía cuidado de él, él pudo decir esta expresión: el Señor es mi pastor, me pastorea tal cual yo pastoreo mis ovejas. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo confortará mi alma. Salmo 23, ahí está. Si nosotros podemos entender cómo Dios nos ve, porque muchas veces nosotros no observamos, no miramos, no tenemos la capacidad de analizar y ver cómo Dios nos ve. Cómo Dios ve tu familia, cómo Dios te ve a ti, cómo Dios ve tu casa, cómo Dios ve tu país, cómo Dios ve tu nación, cómo Dios ve a la persona, al individuo, cómo ves tú a la comunidad en la que estás viviendo y cómo la ve Dios. ¿Sabes que nosotros somos siempre dados a ver las cosas diferentes a como Dios las ve? Porque no tenemos la capacidad espiritual de observar lo que Dios nos quiere mostrar. Cuando la gente observa, o nosotros como iglesia observamos a la gente que está allá sin el Señor, dice: son una gente rebelde, está allá hijos de la ira, y comenzamos a decir cantidad de cosas que tenemos hasta el respaldo bíblico para eso. Pero el Señor dice que Él tenía otras ovejas que no eran de este redil y tenía que irlas a buscar. Y vio a aquellas ovejas y dice: la multitud como ovejas que no tienen pastor. O sea, las vio como ovejas, porque ese es el sentido figurado que Dios le está dando al pueblo que Él tiene, que tiene un pueblo, tiene un rebaño, tiene un grupo. Y viendo a aquella gente que no le conocía aún, digo: yo tengo un grupo allá que no son de extraños, hay que ir a buscarla, hay que ir a sacarla de allá. Son ovejas, dice, son ovejas que no tienen pastor. No la vio como el malvado, como el que está haciendo idolatría, como el que está pecando, como que la vio como gente que necesitaba, como un rebaño de ovejas que necesitaban de buen pastor. Cuando una persona se identifica con esto de ser oveja, tiene bien claro quién es el Señor, o quién es Él en las manos del Señor, como pueblo y como oveja de su prado. Ya lo leíamos y decíamos del salmista. Y el salmista entendió esto, por eso se le proclamó como oveja. Él mismo se proclama como oveja. Y dijo: el Señor es mi pastor. Vamos a mirar los Salmos 79. Salmo capítulo 79. Con el tiempo de hoy, pues, analizamos y miramos esta situación, cómo el salmista se expresa. Salmo capítulo 79, versículo 13. Aleluya. Dice 79, versículo 13 del Salmos. El salmista dice así: y Asaf, y nosotros, pueblo suyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Nosotros, refiriéndose al pueblo, dice: pueblo tuyo, y somos ovejas de tu prado. Salmo 95, 7. Dice: porque Él es nuestro Dios
y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, somos ovejas de su mano. Salmo 100, Salmo 100, versículo 3. Dice la escritura lo siguiente: bendito el nombre de Jesús. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, el salmista está declarando lo que está diciendo el Señor. El Señor nos ve como ovejas, que somos un redil de ovejas para Él. Y ahora el salmista está diciendo: sí, somos ovejas de su prado. Somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Y cuando estamos hablando de que somos ovejas de su prado, estas ovejas, según lo relata uno de los poemas del rey Salomón, nos da a entender la importancia de la cría de ovejas. El pueblo de Israel estaba allí y entendía qué era eso de criar ovejas. Buenas reproductoras, todas con crías gemelas, según Cantares capítulo 4, versículo 2. Está hablando Salomón y está hablando de la iglesia y está refiriéndose a un grupo de personas y dice ovejas. Y el salmista, el Cantar de los Cantares, Salomón habla y dice, el rey dice: he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, tú eres hermosa. Tus ojos entre tus orejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Gadar. Tus dientes como manadas de ovejas tranquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas es estéril. Ahí es donde está la situación, o por decirlo allí, el punto de por qué estamos llamados a ser multiplicados. Entre el pueblo de Dios, cuando había cría de ovejas, las ovejas que tenía el pueblo de Israel, el rebaño que tenía el pueblo de Israel, así como David fue pastor de ovejas, sus ovejas no eran estériles. Dice que aún tenían crías gemelas, y la que no tenía crías gemelas tenía cría porque entre ellas no había estéril. Es lo que Dios está pidiendo de nosotros, como su rebaño de ovejas, como su pueblo que está llamado a ser multiplicado, a no ser estéril. ¿Y cuándo usted y yo somos estériles? Cuando no parimos las ovejas que tenemos que parir. Eso lo vamos a estar hablando más adelante, en otra oportunidad, Dios mediante. Pero quiero dejarte con esta reflexión. ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Haces parte del rebaño del Señor? Como tal, estamos llamados a ser multiplicados. Y yo creo que una de las oportunidades que Dios está haciendo para que esto se haga realidad, en este momento, es lo que está sucediendo con la iglesia. Mucha gente está llegando a los pies del Señor. Mucha gente se está reconciliando con el Señor. Mucha gente está recibiendo al Señor como su único y suficiente Salvador, y no lo está haciendo ahora mismo como una religión, como una tradición. Lo está haciendo porque tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Y que ese pueblo de Dios que está allí recogido y que está ahorita allí llevando y anunciando el Evangelio, es el pueblo que Dios llamó para que se multiplique y se reproduzca, al igual que las ovejas. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y como tal tenemos que hacer. Por lo cual, mi amado hermano, que me escuchas en esta hora, no pienses que el parir y el hacer crías en el Evangelio y levantar gente
es solo para los evangelistas. La iglesia está llamada a multiplicarse. La iglesia está llamada a reproducir. La iglesia está llamada a parir. Recuerdo que una vez estuve en una congregación hace muchos años predicando y llevamos un tema sobre esto de la multiplicación. Y entonces yo decía allí en ese lugar, tienen que parir, tenemos que parir. Todo el mundo, mujeres, hombres, niños, hay que reproducirse, hay que parir. Después de unos años que había estado allí en ese lugar, el pastor me encontró en otro sitio, en otro lugar nos encontramos. Me dice, pastor, ¿cuándo va a la congregación para que nos mande a parir? Le dije, pastor, cuando usted invite, allá nuevamente estaré. Esta es la reflexión en esta hora, iglesia. Tienes la manera y la forma de poder reproducir. Allí tienes un medio. Tienes para comunicar. Tienes que usar las líneas, tienes que usar las redes sociales, tienes que usar todo lo que esté a tu alcance para anunciar, para llevar el evangelio. Esa es la forma de reproducirse. Reproduzca este mensaje. Envíe el mensaje. Déselo a otro. Dígale a una persona cuánto Dios tiene para él. ¿Qué propósito Dios tiene para él? Y sea usted un instrumento de bendición para esa persona. Y que esa persona entienda y sienta que la bendición de Dios va a fluir sobre su vida porque usted fue un instrumento para llevarle el mensaje del evangelio. Hoy te dejo allí con esto. Solo reflexiona que eres una oveja y las ovejas estamos llamadas a parir. Que Dios del cielo te bendiga, que Dios del cielo te guarde y recuerda que Cristo te ama en gran manera. Padre, yo te doy gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Por cuanto tú nos has dado esta bendición de poder tenerte, Señor, a nuestro favor, de poder ver tu bendición, de poder ver tu gloria. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, por este tiempo precioso. Bendice cada vida que está allí. Bendice cada vida que llega ahora a escuchar este mensaje, esta palabra. Que esta palabra en nosotros como iglesia haga mella y que tú nos has llamado, Señor, a hacer la obra que tú quieres. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Que Dios del cielo te bendiga. Que Dios del cielo te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, Cristo te ama en gran manera. Bendiciones.